Buenos días a todos. ¿Quieren por favor inclinar su rostro y comenzamos con una oración? Señor, Dios de toda gracia, de toda misericordia, de toda bondad, y que hoy nos has permitido estar aquí reunidos exaltando como tu congregación aún a tu nombre, reconociendo que no hay nada en nosotros sino todo eres tú, Señor. Hoy queremos que tú nos hables por medio de tu palabra, que tú abras nuestro entendimiento, nos des luz a lo que tienes para nosotros, transformes a cada uno de los que aquí nos encontramos a la imagen de tu Hijo. Sabemos, Señor, que nuestros cuerpos envejecen día a día, pero somos renovados en nuestro interior por tu palabra día a día, y por eso, Señor, queremos que tú continúes haciendo esa renovación en cada uno de nosotros, transformando, cambiando nuestros pensamientos, nuestros deseos, quitando, Señor, de nuestra mente cosas que son vanas y poniendo cosas que en realidad son importantes, tuyas, valiosas, Señor. Gracias te damos por este lugar que podemos llamar iglesia, que nos has permitido tenerlo. Te damos gracias porque nos has regalado estas renovaciones que hemos tenido hasta este día, Señor, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a usarlas para la edificación de tu iglesia y el testimonio con los incrédulos. Esto te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hoy regresamos entonces al libro de Juan. Por favor, hablen el libro de Juan, del Evangelio de Juan, capítulo 7. Y el versículo que hoy quiero que presten atención es el versículo 7. Capítulo 7, versículo 7. Allí leemos lo siguiente. Dice: el mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia porque yo doy testimonio de él que sus acciones son malas. Hoy regresamos a este capítulo y a esta sección. Y lo hemos estado estudiando juntos porque es una de las secciones del Evangelio que nos ofrece una oportunidad para analizar más lo que es la incredulidad. Y es importante quedarnos ahí y meditar en esto porque no hay nada más grave que la incredulidad. El mundo está en la condición en la que se encuentra porque los hombres y las mujeres no creen en el Señor Jesucristo. Y es precisamente la falta de fe en Él lo que en última instancia va a condenar el alma. Eso dice el texto de Juan 3:18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso es que estoy hoy afirmando que no hay un tema más importante que pueda ocupar toda nuestra atención esta mañana que esto. ¿Qué es esto de la fe en el Señor Jesucristo y cuál es el peligro de la incredulidad? Y para entenderla mejor, hemos meditado un poco en su naturaleza, hemos meditado en su carácter. Y esto es importante porque si alguno de ustedes se encuentra en esa posición de incredulidad, si usted está ahí, puede apartarse de ella y volverse hacia el Señor Jesucristo con fe. Y este pasaje entonces nos ayuda a entender, a tener una imagen correcta de la incredulidad, a pesar de que la encontramos en situaciones a veces asombrosas e inesperadas, y eso ya lo vimos. La incredulidad hacia el Señor Jesús la vimos por parte de sus hermanos la semana pasada. El versículo 2 dice que ellos estaban allí en la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Esta fiesta estaba cerca y en ese contexto entonces los hermanos le dicen a Jesucristo: sal de aquí, vete a Judea, como si lo estuvieran desafiando. Pero la razón real que había en el corazón de estas personas,
la encontramos en el versículo 5. Ni aún sus hermanos creían en él. Es impresionante, ¿no les parece? Que inclusive ellos, que estaban súper cerca, al lado de él, toda su vida, no reconocían quién era realmente. Y esta incredulidad cercana y familiar de los hermanos, pues nos da una lección importantísima para todos, seria, y es urgente. Y es que la proximidad física a Cristo no garantiza la fe en Él. Aquí encontramos uno de los aspectos más trágicos de la incredulidad. La gran tragedia, como dice el Evangelio de Juan, y es esta: lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, ni siquiera los judíos ni sus hermanos en ese momento. Los judíos lo rechazaron y ellos mismos fueron los que lo llevaron a la cruz. Aunque Jesucristo era el Mesías prometido, el que ellos todos estaban esperando con gran anhelo, pero no lo reconocieron y no lo aceptaron. Sin embargo, lo más doloroso aún de todo eso es el rechazo de aquellos que estaban cercanos a él. Los miembros de su propia familia, ni siquiera ellos mismos, fueron los que creyeron en él. Y en nuestro estudio de este pasaje ya hemos comenzado a observar algunas de esas características generales de la incredulidad. Y una de ellas es la confianza en sí mismos. La confianza en sí mismos. Y esto lo vemos en sus hermanos. Ellos no duraron, rapidito lo criticaron e incluso se atrevieron a darle consejos. ¿Cómo es que él debería hacer las cosas? Lo ridiculizaron, inclusive con aire de superioridad, diciéndole: ¿por qué no subes a la fiesta? Todos van a subir así, deberías tú también hacerlo. Como si ellos estuvieran en control, como si ellos creyeran. Nos acaba de decir que ni siquiera creen, ni siquiera creían. Se creen sí sabios y astutos, confiando plenamente en su propia opinión, sin comprender a quién tenían delante de ellos. Y esa es una de las marcas más claras de la incredulidad. Un orgullo ciego que pretende dirigir al mismo Dios hacia algo. Y la incredulidad sigue haciendo ese tipo de cosas hoy día. El hombre moderno no cree en Cristo, no duda. Aquel que no cree no duda en decir lo que debería haber hecho. Dicen estas personas lo que el cristianismo debería estar haciendo. Y dicen muchos que no son cristianos porque la iglesia o el cristianismo o Cristo no ha hecho esto o no ha hecho aquello. Un día alguien me dijo que se separaba del cristianismo porque no podía seguir a un Dios que permitiera el sufrimiento. Esta es una posición de superioridad, de arrogancia hacia sí mismos. Es una posición en la que ellos creen tener la capacidad de saber cómo es que se manejan las cosas. Ellos incluso se atreven a juzgar al mismo Hijo de Dios. Y nosotros hemos estado observando este fenómeno de la incredulidad y la pregunta natural es: ¿a qué se debe esto? ¿Cuál es la causa de la incredulidad? Y esto es uno de los puntos claves de estos mensajes de los que hemos estado meditando. Cuando los hermanos de nuestro Señor terminan de hablar, Jesús no desaprovechó la oportunidad y comenzó a responderles y a analizar con claridad la verdadera condición espiritual de estas personas. No los dejó llevárselo, que se llevaran o que tomaran esas palabras burlonas, sino que les habló directamente. No se dejó influenciar por ellas, sino que les habló, poniendo al descubierto la raíz de su incredulidad. Luego leemos en el versículo 6, dice: entonces Jesús les dijo. Finalmente, aquí Jesucristo les habla. Hasta este momento les ha dado Jesucristo a ellos la oportunidad de expresarse. Ellos han hablado todo el tiempo y noten, esa actitud sigue siendo una característica común de la incredulidad. Las personas incrédulas suelen hablar mucho acerca del cristianismo, pero en realidad no lo comprenden. Hablan tanto sobre lo que es en realidad el cristianismo, pero en realidad no saben nada al respecto. Se llenan de opiniones, se llenan de comentarios, exactamente como lo hicieron estos hombres. Pero el problema no es que
no hayan escuchado suficiente, sino que no han escuchado con un corazón dispuesto. Es el ruido de sus propias palabras lo que les impide oír la voz de Cristo. Con sus hermanos toda esa charla y discusión estaba equivocada. Sin embargo, finalmente terminaron de hablar y entonces, cuando el Señor Jesucristo es que toma la palabra y les dice: mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo es siempre oportuno. Y como recordarán, ya tratamos ese versículo el domingo pasado. Solo quiero recordarles que aquí encontramos algunos pasos y etapas importantes en la descripción de la incredulidad. Y lo primero es que Jesús enseña que la raíz de la incredulidad es siempre la ignorancia. Ese es el gran problema, la ignorancia. ¿Ignorancia de qué? Bueno, lo primero que vimos el domingo pasado es que el incrédulo ignora por completo quién es Cristo. No comprende su persona, no comprende el propósito de su venida a este mundo, no conoce, además de eso, el plan de salvación. No tiene ni idea del único camino por el cual puede llegar a ser salvo. Qué terrible ignorancia, ¿no les parece? Completamente ajenos a la verdad de Cristo, ignorantes sobre todo el plan, ignorantes sobre todo el propósito de la salvación. Es una ignorancia profunda y trágica que los mantiene en tinieblas y lejos de la luz de la vida. Lo ignoran todo y por eso es que no pueden entender. Jesús les dice: ¿creen que debería irme para Jerusalén? Les está preguntando a ellos. Mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo es siempre oportuno. Y con esto les está dejando en claro que su perspectiva está completamente equivocada. Ustedes pueden ir, si quieren, váyanse para Jerusalén, pero mi hora todavía no es. ¿Y por qué no lo entendían? Porque simplemente estos hermanos lo veían como uno de ellos, lo veían como su hermano, un simple humano igual a ellos, y no comprendían quién era realmente Jesucristo, ni por qué había venido a este mundo. No sabían cuál era su misión, ni cómo iba a llevarla a cabo. Estaban completamente en la oscuridad sobre el gran propósito de Jesucristo. Pero ahora, en este versículo, Jesús va aún más allá y muestra que su ignorancia no solamente era acerca de él y de su misión, sino que hay algo inclusive más sorprendente. Eran totalmente ignorantes acerca de sí mismos y de la humanidad en general. Y esa es la segunda gran característica de la incredulidad. No solo tergiversa quién es Cristo, sino que también tiene una falsa visión de usted mismo. Eso es lo que sucede con el incrédulo. Estas dos cosas siempre van de la mano. Si usted no entiende quién es Cristo, tampoco va a entender, no se va a entender a sí mismo ni su verdadera condición, su condición espiritual. Y los hermanos de Jesús estaban completamente equivocados acerca de quién era Él, pero también estaban equivocados acerca de sí mismos. Se creían muy sabios, con el conocimiento y la autoridad suficiente para darle consejos. Sal de aquí, le dicen, y vete a Judea para que también tus discípulos te vean, pero estaban profundamente engañados. Pensaban que tenían claridad, pero en realidad estaban ciegos por su propio orgullo y falta de fe. Eran completamente ignorantes en cuanto al estado general del mundo, inclusive. El mundo en pecado. Y eso es lo que vamos a tratar hoy. Dos cosas: la ignorancia acerca de Cristo y la ignorancia acerca de uno mismo. Y les digo que siempre van de la mano. Y estas dos realidades son de vital importancia. Nuestro Señor lo explicó ante sus hermanos hace más de 2000 años y sigue siendo lo mismo de cierto hoy. Esta descripción de la incredulidad es igual de relevante como lo fue para ellos, como es para nosotros como cristianos. Si estoy hablando a alguien que no es cristiano hoy, que no ha creído verdaderamente en Cristo, déjeme decirle, mi querido amigo, que su problema esencial es este: está profundamente equivocado acerca de Él. Y también está profundamente equivocado acerca de usted mismo. Puede que piense que es una buena persona, puede ser,
Puede que incluso piense que es religioso. Llegó hoy a la iglesia, está acá, piensa que es religioso. De pronto hasta piensa que es cristiano. Alguien es cristiano en su familia y usted también de pronto, pues ahí se le pegó el cristianismo. Pero a pesar de todo eso, en el fondo no está en paz con Dios. Algo le falta, algo le inquieta. ¿Por qué? Y la respuesta a esa pregunta es clara. No solamente está equivocado acerca de quién es Cristo, sino que también está equivocado acerca de su propia condición espiritual. No comprende su verdadera posición delante de Dios, ni la gravedad de su pecado que afecta, inclusive, o del pecado en general, que afecta a toda la humanidad. Y ese es precisamente lo que nuestro Señor está estableciendo en este versículo 7. Él presenta una posición clara y contundente, y podemos dividirla fácilmente para analizarla. El versículo 7 dice, el mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia, porque yo doy testimonio de él que sus acciones son malas. Lo podemos dividir en tres. Aquí nuestro Señor hace una gran distinción. Él divide y clasifica a toda la humanidad en dos grupos fundamentales. Toda la humanidad por naturaleza pertenece o al mundo o pertenece a Cristo. Así es, esa es la gran división y es una constante por todas las escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Desde el principio vemos cómo Dios separa a la humanidad, Caín y Abel, Jacob y Esaú, los profanos y los piadosos, las naciones del mundo y el pueblo de Israel. El pueblo escogido como posición especial frente al resto del mundo. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, la división es aún más clara. La humanidad está dividida en dos grupos esenciales, los que no son cristianos y los que son. Este es un principio tremendo. Capítulo 2 de Primera de Juan dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15. O Primera de Juan 4:4 dice, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dos grupos. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Luego en el capítulo 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Pero no solamente lo dice Juan. Santiago dice exactamente lo mismo en Santiago 4:4. Allí dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Otra vez, dos grupos de personas. Quien quiera que sea amigo del mundo es enemigo de Dios. Y esto es siempre. El mundo, o es el mundo o es Dios. Ahora bien, la pregunta que nos hacemos, ¿cuál es el significado entonces de mundo? ¿Qué es lo que mundo significa? El mundo, dice nuestro Señor a sus hermanos, no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia. ¿Pero qué es ese mundo? ¿De qué está hablando? Es una metáfora muy importante para que todos la entendamos. Porque como digo, cada uno de nosotros por naturaleza pertenece al mundo. Todo el mundo ha nacido en el mundo. Todos. El mundo, por supuesto, no significa el universo físico, no significa el tipo de cosas que se ve en un mapamundi o algo así. No son las montañas, ni los ríos, ni los arroyos, o el sol, o las estrellas, nada de eso, no. Cuando en la Biblia se está hablando del mundo, el mundo es un término espiritual y tiene una connotación puramente espiritual. Y por supuesto, las Escrituras dejan bastante claro lo que significa. Hay en Primera de Juan 2:15 que acaba de leerles, esa es la definición que no se puede mejorar. Primera de Juan 2, versículo 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero noten el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Eso es el mundo, eso es lo que significa el mundo. ¿Sí lo ven? Ese término entonces, mundo, representa la humanidad organizada aparte de Dios.
Una humanidad que actúa, que piensa y vive sin reconocer la influencia de Dios en sus vidas. Esa es la perspectiva de una vida sin Dios. Un hombre viviendo según sus propios criterios, sus propios deseos. El mundo significa una forma particular de pensar, una filosofía de vida alejada de Dios. No es necesario ser un filósofo de profesión para tener una visión del mundo. Todo ser humano es un filósofo en un sentido, porque todos tenemos una idea. Y el mundo representa esa interpretación basada únicamente en lo terrenal, en lo temporal, sin ninguna referencia a lo eterno. Y Juan lo está resumiendo aquí en 3 conceptos en el versículo 16. La pasión de la carne, vivir solo para satisfacer los deseos físicos, como comer, beber y entregarse al placer desenfrenado. Es esa búsqueda constante de satisfacción inmediata sin pensar en el alma ni en las consecuencias eternas. La pasión de los ojos, vivir solo para la apariencia. No se piensa en el carácter o en la pureza del alma, sino únicamente lo externo. ¿Qué me puedo poner hoy? ¿Qué es la ropa, la belleza, la figura, la posición social? ¿Y cómo puede impresionar a las demás personas? Se juzga a las personas por su apariencia externa y nunca por su entendimiento o carácter. Qué gran personalidad, decimos, qué figura imponente, y los admiramos únicamente por eso. Ese enfoque superficial domina las vidas de muchas personas y gastan inclusive enormes cantidades de dinero para mantener esa posición, esa imagen que quieren dar a otros. Y luego tenemos la arrogancia de la vida. Este es el orgullo por las posesiones, la posición social, los logros personales, las conexiones familiares. La gente vive para eso, vive para esas cosas. Y eso se convierte en su propósito principal, su objetivo, mi profesión, mi progreso, mi crecimiento, mi casa, mi carro, mi linaje familiar. Algunos simplemente quieren mantener un apellido o lo que sea, mis éxitos personales. El mundo está lleno de eso. Basta con mirar alrededor. Cada periódico, cada red social, cada conversación en la sociedad está gritando este mismo mensaje. Viva para usted, viva para su orgullo, viva para sus logros. La gente inclusive paga grandes cantidades de dinero para ver su nombre en publicaciones importantes buscando reconocimiento y prestigio. Está buscando, yo quiero poner, ¿dónde puedo poner mi placa? Donde yo di para poner, que me digan, yo hice eso. Pero Dios no está en ninguno de sus pensamientos. Cuando hacen planes para su vida, deciden entonces a qué fiesta es la que van a ir. Esos son los planes. ¿Cuál es la fiesta de este fin de semana? ¿A dónde vamos a ir de vacaciones? Eso es lo que hablan todo el tiempo. Yo tengo familia que de principio del año ya se sabe cuándo van a ir y a qué vacaciones van a tomar en todo el año. O cómo van a mejorar su imagen. Pero nunca incluyen a Dios en sus cálculos. Y no estoy exagerando. Simplemente estoy describiendo lo que sucede cada día. Y usted sabe que es verdad. Esa forma de vivir no es exclusiva de un grupo de personas, no es exclusiva de los ignorantes o marginados. También es una realidad de las clases altas y respetadas de una sociedad. Están las 2 cosas por las que viven, la pasión o las 3 cosas, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. Y por eso es que viven. Dios no está en sus pensamientos, pueden ser pensamientos muy respetables, muchos de ellos, pero Dios no está en sus pensamientos. Eso es el mundo, una vida sin Dios. Y lo que nuestro Señor está diciendo aquí es que toda la humanidad, tal como es por naturaleza, nace en ese grupo. Y cada uno de nosotros, en esta congregación, en este momento, o está en el mundo o está en Cristo. Ya sabe. Cualquier otra distinción no tiene sentido. De hecho, es irrelevante. Y sí, hay diferentes grupos de personas. Podemos dividir al mundo en diferentes grupos. Partidos políticos o en divisiones sociales o intelectuales o intereses
O economía. Aquí tenemos dividida la ciudad en estratos, está dividida. Pero todos igual pertenecen al mundo. Y un día todos van a estar cara a cara con Cristo. Muy pronto veremos a nuestro Señor si tiene razón. Y con todos, con cada uno se va a encontrar cara a cara con Él. Hay hombres en todos los estratos sociales que van a estar unidos en su odio hacia Él. Algunos muy ricos, algunos muy pobres. Hombres harapientos en las alcantarillas de los caños de Bogotá que blasfeman el nombre de Cristo. Y algunos también muy bien vestidos. Todas estas divisiones y distinciones son irrelevantes. Y no quiero hablar mucho de esto. Pero un ejemplo famoso que encontramos en las Escrituras acerca de esto se da justamente en la crucifixión de nuestro Señor. Herodes y Pilato, dos hombres que estaban enemistados entre ellos. De repente se hacen íntimos. Estaban en conflicto el uno con el otro, pero cuando se encontraron frente a Cristo, se unieron en oposición hacia Él. Lo que los había separado no importó. Estaban de acuerdo en su rechazo en contra del Hijo de Dios. Así es como funciona el mundo. Y esto es precisamente lo que nuestro Señor le dijo a sus hermanos. El mundo no puede odiaros a vosotros. ¿Por qué? Porque pertenecen al mundo. Están en el mundo, no los puede odiar. ¿Por qué van a odiarlos si comparten la misma mentalidad, la misma perspectiva, el mismo sistema? Por eso no pueden odiarlos. Pero a Él lo odian. Jesús les dice, vayan a Jerusalén, está bien, no pasa nada. Allá todos les van a entender, porque su forma de pensar es igualita a la de ellos. Eso es lo que les está diciendo. El mundo no puede odiaros a vosotros, porque sois de Él, porque perteneces a Él. No hay diferencia esencial entre sus pensamientos y el mundo. Por eso es que el mundo es como es. No hay odio entre ellos. Mientras el momento que pongan a Cristo, ahí sí se van a unir todos en contra de Cristo. Pero entre ellos pueden vivir en el mundo. No hay diferencia esencial entre sus pensamientos y los del mundo. Como dice Shakespeare, dice, un toque de humanidad nos une a todos. Aquí está la gran verdad sobre la humanidad, en el fondo. La misma condición de pecado e incredulidad. Todas nuestras distinciones y divisiones humanas, sociales, culturales o intelectuales son irrelevantes ante esta verdad fundamental. Todos somos pecadores por naturaleza, nacidos con un sesgo hacia Él, con una inclinación natural contra Dios. He aquí, dice el salmista, yo nací en inequidad y en pecado me concibió mi madre. No es que nos volvamos pecadores después de haber comenzado a ser seres santos y puros e inocentes. No. Nacemos en pecado, entramos a este mundo con la inclinación natural hacia el mal. Por naturaleza todos pertenecemos a este sistema caído, a este mundo que rechaza a Dios y que exalta al hombre. Pero permítame apresurarme a mi segundo punto hoy. Ya vimos que el hombre no conoce su condición. Y el segundo punto es que, o lo que está haciendo aquí nuestro Señor, es que el mundo lo odia. No solamente no conoce su condición, sino ahí en el texto, el mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia. El mundo lo odia. ¿Les sorprende? Bueno, nuestro Señor lo afirma de manera categórica, sin matices ni suavización. ¿Sabe? Sí, ahí está. Ustedes ya me han aprendido a conocer, a veces las palabras no salen. No deja espacio para malas interpretaciones o ambiguas. Si cree en Él, debe creer lo que Él dice y lo está diciendo en este momento con claridad. El mundo lo odia. Aquí está el punto en el que debemos concentrarnos. Él no dice simplemente que el mundo está en desacuerdo con Él. No presenta esto como una mera diferencia de opinión intelectual o algo así. No es un debate académico ni un simple malentendido. No. Según nuestro Señor, el verdadero problema de incredulidad no es intelectual, es moral. Esto ya lo ha dejado claro
en el mismo Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 19. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. El problema del hombre incrédulo no es su falta de comprensión intelectual, sino la resistencia moral de su corazón. Existe un antagonismo profundo hacia Cristo y ese rechazo va más allá de sus ideas o teorías. Nuestro Señor lo llama o le pone un nombre y es odio hacia Él. Sin duda lo que sea que está diciendo acá nos está dando inclusive, o podemos encontrar una prueba clara en las Escrituras de esto que Él está diciendo. Saulo de Tarso, piensen en él. Antes de su conversión, Saulo no creía en el Señor Jesús, lo odiaba abiertamente y lo expresaba. Él mismo lo dice, habiendo sido yo antes blasfemo y perseguidor y agresor, es lo que él dice en 1 Timoteo 1:13. Como fariseo pensaba que debería hacer, es lo que él pensaba, hacer todo lo posible por oponerse al nombre de Jesucristo. Entonces, ¿qué hacía? Perseguía a los cristianos. Creía sinceramente que haciendo esto estaba sirviendo a Dios, exterminaba a los cristianos, a los seguidores de Cristo. Y piensen esto por un momento. ¿Era Saulo de Tarso un ignorante o un falto de intelecto? Por supuesto que no. Este hombre era un genio, un genio. Tenía una capacidad lógica brillante, una mente aguda y una formación excepcional. Y sin embargo, estaba completamente en contra de Cristo. Pero mírelo más tarde, después de su conversión, como el apóstol Pablo, ahí lo vemos, predicando en el nombre del que antes perseguía, glorificando a aquel al que antes blasfemaba, viviendo para proclamar las glorias del Señor Jesucristo. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Perdió su intelecto? ¿Se volvió tonto? ¿Abandonó su capacidad de razonar y pensar lógicamente? Por supuesto que no. Basta con leer esas epístolas que nos dejó acá para ver que ese hombre sigue brillando, funcionando incluso mejor que antes. El problema nunca estuvo en su intelecto, el problema estaba en su corazón, en la naturaleza moral. Solo Saulo odiaba a Cristo no porque le faltara comprensión, sino porque su corazón estaba endurecido. Cuando el Señor transforma su corazón, su mente no cambió de nivel, pero su perspectiva sí lo hizo. Todo su genio, toda su lógica y toda su capacidad argumentativa estaban ahora al servicio de Cristo. Y el apóstol Pablo lo expresa claramente en Romanos 8:7. Dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. La enemistad natural del hombre hacia Dios es una cuestión del corazón, no es del intelecto. Es una resistencia moral, un rechazo a la luz. Porque la luz, ¿qué hace? Expone el pecado, expone las obras malas del hombre. No es una cuestión de estar en desacuerdo. No es que nuestros grandes intelectos sean incapaces de comprender o de aceptar el Evangelio. No, no. Así piensan unos, que se creen muy inteligentes. El problema no está en la mente, el problema está en el corazón. Pensar que el rechazo del Evangelio es una cuestión únicamente de razonamiento intelectual es perder completamente el sentido de todo el asunto. Por supuesto, nos gusta a algunos creer que son así. Algunos se dicen a sí mismos, he nacido con este gran cerebro. No soy como esas personas simples a las que les pueden predicar el Evangelio fácilmente. Mi intelecto es demasiado desarrollado. Tal vez incluso, probablemente usted ha escuchado a personas decir, ojalá no fuera tan inteligente. Así podría creer como los otros lo hacen. ¡Qué tonto! ¡Qué absurdo! Eso no es más que un camuflaje, una pretensión para encubrir la verdadera raíz del problema, el corazón humano, la naturaleza misma. Jesús lo expresó con toda claridad y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Las dificultades o las diferencias intelectuales
no son más que una excusa. Los argumentos que ponen no son más que fortificaciones exteriores levantadas para encubrir la podredumbre moral que yace en lo más profundo de su alma. No es un problema de lógica o razonamiento, es un problema del corazón. Es el problema que tiene, es como una llaga abierta, expuesta. No es un problema intelectual. Regresemos a los dos hermanos, a sus hermanos, no dos, en realidad son más. Sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo, están diciendo ellos. Y noten ese sarcasmo. Pero es igual con los fariseos. ¿No decían ellos que era un simple carpintero? En sus palabras se nota la amargura, se nota el odio, la malicia, el resentimiento. ¿Se dieron cuenta de las burlas? ¿Notaron cómo continuaron a lo largo de su vida? Aquí está el Hijo de Dios pronunciando palabras que ningún hombre pronunció antes. Aquí está, haciendo milagros como nunca antes alguien había visto. Esta es una persona única. ¿Y qué hacen ellos? ¿Qué hacen con él? ¿Regocijarse? No, ellos no. Discuten con él, luego le hacen preguntas trampa para atraparlo y enredarlo en sus palabras. Lean los relatos por ustedes mismos. Se reúnen, conspiran, tratan de alguna manera de hacer algo que lo vaya a meter en problemas. Y así es como reaccionan. En Juan 8 vemos que tomaron unas piedras para arrojárselas. Luego en Lucas 4, allí está, entra a Nazaret Jesucristo, entró a una sinagoga como de costumbre, se levantó y si recuerdan, abrió el pasaje de Isaías. Y al principio todo el mundo quedó impresionado por las palabras de gracia que salieron de sus labios y de su boca. Pero en unos momentos, más adelante, hicieron todo lo posible por derribarlo, tirarlo al suelo y luego matarlo. ¿Qué es esto sino odio? Finalmente todos se unieron, los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos y hasta el pueblo. Todos los que antes estaban enemistados entre sí, todos acudieron a un gran concilio, tramaron su muerte y enviaron un mensaje al gobernador romano Pilato. Hicieron que esa muerte se diera en la cruz y quedó allí clavado. Y la multitud dice, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios y desciende de esa cruz. Palabras llenas de risa, de burla y de odio. Ah, sí, él sabía exactamente lo que estaba diciendo el mundo. El mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia. Algunos de ustedes dirán, yo no odio a Cristo. Yo no odio a Cristo. Espere un minuto, amigo mío. El odio adopta muchas formas. El odio no siempre se manifiesta con piedras. El odio puede actuar, sí, de esa manera, pero también puede actuar simplemente mirando con desdén, total desdén, no le importa, desprecio, no le interesa, ni siquiera se molesta en mirar. Cada que alguien está hablando acerca del Evangelio, mira para otro lado. Total desprecio hacia él. El odio no siempre es ruidoso y vociferante. Y es peor así, cuando se manifiesta de esta forma. El odio se ve a veces en la mirada, está en la cara. Yo le hablo a alguien con regularidad acerca de Cristo y siempre que traigo el tema, su cara cambia. Estamos hablando, conversando y le traigo el tema y cambia. No dice nada, pero su cara cambia. Entonces lo que usted y yo debemos recordar de una manera muy práctica es esto. Y es que el cristianismo no es algo que el mundo acepte naturalmente. La enseñanza genuina de Cristo no es popular ni aceptada por la mentalidad del mundo. De hecho, el mundo odia a Cristo y todo lo que Él representa. Y esto me lleva a mi tercer y último punto. ¿Por qué el mundo odia a Cristo? Y nuestro Señor nos da la respuesta en el texto. El mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia porque yo doy testimonio de Él que sus acciones son malas. Ahí está el corazón del asunto.
¿Por qué el hombre por naturaleza odia al Señor Jesucristo? Y la respuesta es porque nacemos con una naturaleza pecadora. La mente natural está en enemistad contra Dios, dice Romanos 8:7. No está sujeta a la ley de Dios y ni siquiera puede hacerlo, como dice el apóstol Pablo en Colosenses. Y aunque vosotros antes estabais alejados y eras de ánimo hostil, ocupados en malas obras, es lo que son las personas. Y nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Y lo segundo es esto, porque yo doy testimonio de las acciones y sus acciones son malas. Aquí está el problema. Él dio testimonio de las obras del mundo, que las obras del mundo son malas. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, lo hizo en su vida pura y santa, vivida en obediencia a Dios, pura y santa, una vida vivida de esa manera. Y a la gente, cuando ve eso, no le gusta, todavía no le gusta. Y si es cristiano, probablemente usted ya lo descubrió. La gente de pronto en la oficina o en el colegio, en donde sea, ha empezado a llamarle santurrón, con un poco de desprecio. ¿Quién es este? ¿Quién es esta? ¿Qué se cree que es? Y todo lo que usted ha hecho es renunciar a ciertos pecados y prácticas incorrectas y malvadas. Y ya no se une con ellos a hacer esas cosas. Ya no las hace más. Y sin embargo, lo odian. Porque su vida ahora es más limpia de lo que fue. Y eso fue lo que enfureció a los fariseos en ese momento. Fue esa enseñanza o esas vidas, esos testimonios que mostraban que ellos eran pecadores. Es lo mismo que vemos en el Sermón del Monte. Qué devastador tuvo que haber sido para los judíos ese sermón. Ellos decían que mientras un hombre no cometiera el acto real de adulterio, no era culpable. Pero Cristo les dice, todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Él expuso esa enseñanza, los expuso completamente. También lo hizo con sus obras, pero lo hizo de manera suprema con su muerte. El punto culminante de odio del mundo es hacia la cruz. El mundo odia la cruz del Señor Jesucristo, porque nada es más ofensivo que la muerte en la cruz. Hable con un hombre que no cree y menciónele la sangre de Cristo, el cuerpo roto y su agonía en la cruz, y verá cómo se incomoda y cómo lo rechaza completamente. Eso es teología de la sangre, dirá. La odian por encima de todo. ¿Y por qué hay tanto odio hacia la cruz? Porque la cruz testifica de que las obras del mundo son malas. En ese lugar, Cristo expone la verdadera condición del corazón humano. La cruz no solo muestra el amor de Dios, muestra la realidad del pecado y la necesidad desesperada de redención. Por eso es que el mundo odia a Cristo, porque revela, y odia la cruz, porque revela quiénes son realmente. Y Cristo allí expone la hipocresía del corazón humano. Toda justicia no es más que basura, y eso es lo que dice la cruz, porque lo expone todo. Toda nuestra justicia no es más que trapos sucios de inmundicia, eso es lo que dice, lo expone todo. Él hace que el mundo vea su condición a los ojos de Dios. Él nos hace vernos a nosotros mismos como realmente somos, cara a cara con Dios. ¿Ha sentido ese rechazo natural hacia Cristo? Si alguna vez lo ha sentido es porque por naturaleza está en su contra, como todos lo estuvimos antes de ser transformados por su gracia. Por nosotros mismos no podemos agradar a Dios ni decidir ser mejores. Podemos intentar de pronto dejar atrás el pasado. Podemos prometer cambiar, llevar una nueva vida, pero no podemos salvarnos a nosotros mismos. Nuestro Señor lo dice claramente, he venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Lucas 19:10. Estamos tan perdidos, tan desesperados, tan condenados, que fue necesario que el Hijo de Dios abandonara la gloria del cielo y viniera a la tierra, haciéndose carne, naciendo de una virgen, viviendo como un niño, como un carpintero, como un hombre, para predicar el evangelio del reino y llevarnos de regreso a Cristo, de regreso al Señor.
Pero eso no fue suficiente. Solo había una forma de salvarnos, y es que Él debía morir por nosotros. ¿Cuál es su reacción hacia Jesús? ¿Alguna vez le ha disgustado? ¿Le ha odiado alguna vez? ¿Ha sido consciente de ello? Acerca de cada uno dentro de sí mismo. Déjenme decirles que si no lo ha hecho, probablemente no conozca, no lo reconozca porque no sabe quién es Él. Y el mundo lo odia. Y todos pertenecemos por naturaleza al mundo. Nadie nace cristiano. Todos tenemos esa naturaleza malvada y pecaminosa. Lo odia. Odia lo que dice. Odia el significado de su muerte en la cruz. Déjeme ayudarle. Reconozca a qué grupo pertenece. ¿Odia usted este evangelio? ¿Cree que es cerrado y ofensivo? ¿Desearía no oír más acerca de Él? ¿No hablar de Él? ¿Desearía que no hubiera un Dios para poder vivir la vida que quiere vivir y tener sus aventuras y entrar en ellas y disfrutarlas? ¿Odia todos los asuntos del cristianismo? ¿Está aquí esta mañana tal vez para complacer a un padre o a un marido o a una esposa? Yo le pregunto, ¿vino en contra de su voluntad y lo odia todo? Recuerde esto, quien odia a Cristo y a su evangelio odia a Dios. Y quien odia a Dios está bajo su ira. Y si muere bajo la ira de Dios, irá al infierno y permanecerá allí para toda la eternidad. No te me mueras, porque si te mueres te vas para el infierno. Esta es una cuestión, no es cuestión de que se muera ahora o no se muera. Esta es una cuestión de eternidad. Está en las manos de Dios. Y si odia a Dios, si odia su evangelio, si odia su forma de vida, si odia su muerte, está odiando a Dios. Y odiar a Dios significa que está fuera de su amor y de su misericordia. Y soportará la agonía, el remordimiento eterno. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Se ha dado cuenta de que necesita perdón? ¿De que necesita misericordia? ¿De que necesita la compasión de Dios porque lo ha odiado? ¿Se ha dado cuenta de eso? Lo que necesitan los hombres es una nueva naturaleza. Y ese ahora es un gran privilegio mío para decirle esto, que aunque lo ha odiado, en lo más profundo de su corazón hasta este momento, Él le amó tanto que vino al mundo a morir en esa cruz por usted. Saulo de Tarso lo odiaba, no lo ocultaba, perseguía a los cristianos con furia, profería amenazas, matanzas contra ellos, creyendo que servía a Dios al hacerlo. Pero algo sucedió en su vida que lo transformó para siempre. Más tarde, el mismo Saulo, convertido en el apóstol Pablo, pudo decir con asombro y gratitud: el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquel que fue su enemigo se convirtió en su Salvador. Y él mismo también escribe en Romanos 5:10, dice: porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Ese es el bendito evangelio. Cristo murió por sus enemigos, murió por aquellos que lo odiaban, algunos con amargura y malicia, otros en silencio, otros con desprecio oculto, pero murió por todos ellos. Si ve esta mañana la grandeza de su pecado y la maldad de su naturaleza, todo solo tiene que volverse a Él y reconocerlo y confesarlo y pedirle que tenga piedad y compasión, y Él lo hará. El que viene a mí de ningún modo le echaré fuera. Aunque haya entrado en este edificio como Saulo de Tarso, profiriendo amenazas y matanzas contra Él, odiándolo a Él y odiando todo lo que representa a Él y su muerte, venga a Él. El que viene a mí de ningún modo le echo fuera. Venga a Él y Él le recibirá. Compartirá su amor con usted y le asegurará el perdón. Y lo que es más aún y más maravilloso, le dará una nueva naturaleza. Una naturaleza que ama y que se gloría en Él. Y se sorprenderá. Y ni siquiera podrá creer que alguna vez fue diferente. Él le va a ser un hombre nuevo,
una mujer nueva. Él le hará una nueva criatura, nacerá de nuevo y recibirá inclusive de su propia vista, de su propia vida. Yo le pregunto, ¿lo ha visto? Demuéstrelo. Venga a Él y Él le recibirá. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu evangelio, tu precioso evangelio. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por la bondad inmerecida, por la misericordia que recibimos al ser testigos de la venida de tu Hijo Jesucristo, creer. Gracias por la fe, gracias por tu Espíritu. Señor, no tenemos sino palabras de agradecimientos a esta salvación tan grande que tú nos has dado. Gracias por esa obra maravillosa, todas esas palabras que pronunció nuestro Señor. Palabras profundas, llenas de verdad, llenas de sabiduría, llenas de consuelo para muchos y llenas de una advertencia monstruosa para aquellos que no han creído. Yo te pido, Señor, en medio de nosotros estoy seguro que muchos han creído, pero al mismo tiempo creo que hay algunos que no, y por eso estoy orando por ellos, Señor. Tú haces esa obra de salvación en sus vidas. Abre ese corazón, esa mente para poder entender este evangelio, estas verdades, y que les des a ellos esa salvación tan grande en la que nos regocijamos todos los que hemos sido salvos. Gracias, Señor, por tu Hijo, tu Espíritu, tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a meditar en ella permanentemente hasta que tú vengas por tu iglesia o nos llames a tu presencia. En el nombre de Cristo te lo pedimos.